Ahí Hola, hola, volvió. perdón, perdón. Bueno, con relación a lo que el docente Sergio estaba mencionando, hay algunas cuestiones que toda cooperativa tiene que tener en cuenta y que esto es los impuestos, ¿sí? Por un lado tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y por el otro tenemos el impuesto a las ganancias. Si me dejas compartir pantalla, Ser, a ver si puedo, un segundito. Hay una opción en la compu, Ser, que te permite compartir pantalla. Sí, el de compartir pantalla. eh, un participante puede compartir a la vez, decís. Varios, puede ser que te salgan después abajo varios. Sí, puse ese, varios participantes pueden compartir Ujú. de forma simultánea. Ok. Dale. A ver si me deja ahora. Ahí se ve. Sí, Sí, ahí se ve. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que toda cooperativa tiene que tener en cuenta que debe inscribirse en este IVA en todos los casos y la actividad que realicen puede estar exenta de este impuesto, ¿sí? O estar grabada a distintas alicuotas según su actividad, ¿sí? Se sugiere consultar a un contador, una contadora, para que analice las actividades que realizará la entidad, ¿sí? Y su posición frente a este impuesto, ¿sí? Por otro lado, las declaraciones juradas que se presenten son mensuales, con vencimiento aproximadamente el mes 20 del siguiente mes, ¿sí? Y deben realizarse aunque no hayan existido compras o ventas en el mes. Su omisión de presentación hace recaer una multa automática de 400 pesos por cada declaración jurada no realizada, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? De que si no lo presentamos, nos van a cobrar una pequeña multa. Si la cooperativa se encuentra inscripta en el registro de PYME y se cumple con las obligaciones formales, se puede solicitar el beneficio, ¿sí? Que este beneficio va a ser el IVA diferido, que permite postergar 3 meses el pago del IVA. Así, por ejemplo, el IVA por el mes de septiembre se podrá abonar en el mes de diciembre recién, ¿sí? Por otro lado, tenemos el impuesto a la ganancia. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Que las cooperativas están exentas, ¿sí? De este impuesto por considerar la ley que no tienen ganancias al ser entidades sin fines de lucro. Sin embargo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, que para obtener dicho beneficio tendrá que solicitar la exención a través de la página web de la AFIP. El trámite de exención del impuesto podrá realizarse, ¿sí? Por el régimen simplificado o régimen general, dependiendo del momento en el que se realice el trámite, requiriendo el segundo más documentación que el primero, ¿sí? Se sugiere que una vez que la entidad sea dada de alta en los impuestos, tramite inmediatamente la exención por el régimen simplificado. El trámite se realiza con clave fiscal del presidente o presidenta de la entidad y se sugiere consultar siempre a un contador o a una contadora para hacer un seguimiento.
¿sí? En este sentido, también tenemos que tener en cuenta que va a ser necesaria, ¿sí?, la renovación automática, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los certificados de exención duran un ejercicio, ¿sí? Y se renuevan automáticamente siempre que se hayan cumplido con las respectivas obligaciones fiscales. El control sistemático por parte de la AFIP se realiza entre los 60 y 90 días ante el vencimiento, ¿sí?, del certificado, y se puede verificar que AFIP vaya a renovar el mismo por la web. Por ejemplo, si vence el 31 del 12, se puede verificar desde el 1 del 10, ¿sí? Si hay incumplimiento, nos indicará que debemos regularizar. Por otra parte, tenemos la nota de cumplimiento. Hasta dentro de 90 días antes del vencimiento del certificado, se debe presentar una certificación contable donde conste que por los ingresos por cualquier concepto iguales o superiores a 10.000 pesos, se utilizaron medios de pagos electrónicos admitidos o regulados por el BCRA, ¿sí? Entonces, si el certificado vence en diciembre, se debe presentar antes del 30 de 09. Muy bien, eso era lo que les quería compartir. Continuamos con la docente Lorena. Bien, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la contribución especial sobre el capital cooperativo, conocido como el FONEDU, que es un tributo anual sobre el capital de las cooperativas que se destina a financiar las acciones de promoción que llevan adelante el INAES. Es una contribución porque tiene una recaudación y asignación especial, y esa contribución se vuelve al sector. Se dice que el mismo, o sea, el capital se aplica sobre el capital porque es sobre cierta parte del patrimonio neto de la cooperativa a cada cierre del ejercicio. ¿Y cómo se calcula eso? El cálculo es el 2% de la diferencia entre parte del activo y el pasivo del balance. Resultan deducibles también los excedentes a distribuir en efectivo del bote a la asamblea. Requiere también un monto mínimo a pagar, que ese monto mínimo no debe ingresar las que resulten del importe determinado, un menor actualmente aproximadamente de 750 pesos. El cómputo a la ley 25.413 resulta computable, refiere a que resulta computable como pago a una cuenta al 33% del impuesto sobre los débitos y los créditos bancarios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al impuesto calculado se le descuentan esos importes. También el FONEDU tiene anticipos, que se deben ingresar anticipos mensuales desde el mes siguiente de la presentación anual, equivalentes a un 9% del impuesto determinado sobre dicha declaración jurada, siempre que el monto del anticipo resulte igual o superior a 500 pesos. Eso conforme al FONEDU. También vamos a hablar sobre los impuestos tanto al crédito o los impuestos a créditos bancarios. Como saben, las cooperativas se inscriben en una cuenta bancaria. Y como dichas cuentas también tienen impuestos gravados. Esos impuestos, tanto al crédito y a los débitos bancarios, como su nombre lo indica, son una grava tanto al crédito y al débito en una cuenta corriente bancaria, y
quiere decir que esa grava en las operaciones realizadas por medio de los instrumentos bancarios, como cheques o transferencias realizadas en cuentas corrientes, ya que la ley establece que la tasa o la alícuota del impuesto es de un 0,6% del monto a debitar o a acreditar, para tenerlo muy en cuenta eso. Del importe de la cooperativa, la cooperativa pague, por ese impuesto se podrán utilizar el 33% para compensarlo como un fondo para la educación y promoción de cooperativas, que quiere decir el FONEDO. También vamos a hablar, sobre los regímenes informativos nacionales, como la compañía, la docente habló, sobre, por ejemplo, los regímenes informativos son tanto, informan sobre el libro de IVA digital, la transmisión electrónica de los estados contables y la participación societaria. El libro de IVA digital se presenta mensualmente junto con la declaración del IVA, se informan las operaciones de venta y de compra. Sirven de base y control para las declaraciones del impuesto al valor agregado. Y la transmisión electrónica de estados contables se dan dentro de los 6 meses del cierre de cada ejercicio. O sea, se debe subir el balance legalizado, escaneado al sitio web de la FIP. Muy importante eso. Y también la participación societaria, que normalmente está dentro de los 7 meses después de terminado el año calendario. Y se informan a las autoridades cada 31 de diciembre de cada año. Cada uno de estos impuestos o regímenes mencionados tienen multas, como dijo también la profe Julieta, que son multas automáticas en cada caso, en el caso de que no ser presentado ante la FIP. Y si la identidad va a venderle al Estado, es probable que el Estado le solicite el certificado fiscal para contratar, donde verifican las presentes declaraciones juradas. Bueno, por mi parte es todo. Vamos a darle paso a la docente, a la siguiente docente. Muy bien.